Retornamos, hermanos. Estábamos en el final de la historia de Tomás Chacín, parte de mi testimonio de vida. Amén. Decíamos que ya yo me había retirado del mundo de la farándula. Amén. Y me senté cierto día en un parque que quedaba como a media cuadra de mi casa. Y solo me quedaba pensar en los éxitos aquellos que yo había perdido. Amén. Y que ya el Señor había pautado, había establecido otra cosa conmigo. Él había acordado de que yo no era para estar en ese lugar, en el mundo de la farándula. Entiéndase que... Entonces me pongo a recordar y me ponía a hablar en voz alta, yo así como un loco. Y decía, bueno, Pedro, tuviste éxito en todo lo que te habías propuesto. Tuviste éxito como empresario musical. Tuviste grandes éxitos y satisfacciones con la que fue la Orquesta Latina. Te paraste en grandes escenarios de toda Venezuela. Compartiste momentos de gloria con grandes personalidades y artistas de renombre. Y me puse a nombrarlos uno por uno. Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, el Gran Combo de Puerto Rico, Maracaibo 15, una agrupación de música de allá de Venezuela, de gaita, la Grey Zuliana, el Gran Coquimba Jibacoa, Un Solo Pueblo, Orquesta Los Adolescentes, Tito Rojas, el gallo de la salsa, la orquesta de Juan Luis Guerra y la 440, Olga Tañón, Aventura, Calle 13, Caramelos de Cianuro, una agrupación de rock. Hasta yo interactué con ellos, abriéndole el concierto a ellos. Caramelos de Cianuro, Jorge Celedón, de música de vallenato en Colombia, Binomio de Oro, también colombianos, y muchos otros que tal vez ni recuerde sus nombres. Pero lo cierto es de que ya ese tiempo terminó. Había terminado ese tiempo de éxito, de gloria ficticia, de gloria terrenal. Ya ha llegado un nuevo tiempo, me dijo el Señor. Ha llegado un tiempo en que tienes que pensar en qué vas a hacer con tu vida. Me pregunté yo. Pero en este momento, yo no vengo a hablarles de mi vida en sí, ni del cómo llegué a los caminos de mi Señor Adonai Yeshua Yemashiach, de Jesús el Mesías, sino de cómo está tergiversándose las cosas en el mundo de hoy. Y es que el tema que quiero compartirles hoy le he titulado Un hombre o una mujer. Y es aquí donde empieza el tema de este maravilloso día, de este día domingo. Amén. El tema que el Ruja Kadosh, que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón en este momento, tiene una razón de ser. Y esa razón, amén, tiene una razón de ser. Eso lo ha puesto en mi corazón el Espíritu Santo. Tiene una razón de ser y esa razón va dirigida especialmente a las malas decisiones de los gobernantes de las naciones. Y quisiera enfocar este tema de hoy en una ley
una ley de hombres arbitrariamente tomada sin escrúpulo, la cual se ha tergiversado de los preceptos bajo los cuales se ha establecido la constitución de una gran nación. Y esta nación de la que les hablo es Estados Unidos de Norteamérica. Todos conocemos de que Elohim, Dios, es quien da la vida y quita la vida. Él es quien pone reyes y quita reyes. Él es quien establece gobernantes y derroca a los gobernantes. Y en el caso particular de los Estados Unidos, la constitución de esta gran nación es bien conocido por todo ciudadano y persona común que reside en este país, de que esta constitución fue establecida según el Evangelio del apóstol Juan. Aunque no lo crean, así es. Aunque usted no lo crea. Y para demostrarlo, les quiero comentar y enseñar el porqué de la razón de que los billetes de dólar americano tienen escrito en su parte posterior, usted voltea el billete al revés, y en su parte posterior dice la siguiente inscripción, dice la siguiente frase, muy importante, por cierto, dice, "In God we trust", lo cual significa, confiamos en Dios. Esta nación acaba de aprobar una ley establecida por los hombres y no por Dios. Ni bajo los preceptos de Dios, ni de su palabra. Esta ley consiste en aprobar y obligar a toda una nación a aceptar el homosexualismo, obligando a que dos personas del mismo sexo tengan derecho, inclusive, entre otras cosas, a adoptar niños con el fin de educarlos. Ahora bien, ¿en qué están fallando estos gobernantes? Este gobernante, o mejor dicho, ¿sí? Este gobernante, ¿en qué está fallando aquí? ¿En qué está fallando él y su cámara de asesores? Y no quisiera hablar de política en esta predicación, pero es algo lo cual va totalmente en contra de la palabra de Dios, y es aquí donde empieza nuestro tema del día de hoy. Un hombre o una mujer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice el Tanaj? ¿Qué dice la Biblia? Les invitaría en esta hora a que buscaran en sus Biblias, en su Tanaj, el libro del apóstol Juan, capítulo 8, verso del 31 al 32. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué tomo en referencia este aspecto? ¿Por qué tomo en referencia Juan 8, 31, 32? Porque lo que hablaremos aquí en este tiempo, ya aquellas personas que habían confiado en la palabra que transmitía Yeshua Yamashiach, Jesús el Mesías, al pueblo judío, le decía: si ustedes permanecen en mi palabra, en lo que yo estoy diciéndoles que es lo correcto,
yo los puedo aceptar como mis discípulos, dice la palabra de Dios. Verdaderamente van a ser mis discípulos. Y al formar parte, le decía Yeshua Yamashiach al pueblo judío, al pueblo que si ellos se mantuvieran en la palabra y llevando acorde toda su vida, acorde con la palabra de Dios, con la palabra de Elohim, entonces ellos iban a pasar a ser, sí, realmente discípulos de Yeshua Yamashiach. Pero, ¿qué pasa aquí? Había algo más, que cuando una vez tú pasas a formar parte de ser discípulo de Yeshua, entonces viene la otra porción. Él te da de sí mismo. ¿Qué te da? Él te dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El modo final era la liberación de tu alma. El modo final de lo que prometía Jesucristo era la liberación del alma de cada una de las personas que le seguían en ese tiempo. Él te decía, Yeshua Yamashiach decía al pueblo, si tú te mantienes en la palabra que yo estoy diciendo, vas a ser mi discípulo. Si no te mantienes en la palabra que te estoy diciendo, en la línea verdadera que te estoy diciendo, no vas a ser mi discípulo. Pero ¿qué ganas con el hecho de pasar a ser mi discípulo? Que vas a conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de la ciencia completa como tal, de los misterios de Elohim, de Dios. Vas a conocer la verdad y la verdad es la que te va a dar libertad para tu alma. Cambiando este verso a esta ley que acaba de acontecer, ¿qué me está diciendo aquí? Me está diciendo de que los gobernantes están no aceptando la ley de Dios. No están rigiéndose por la palabra de Dios, la cual fue tomada como referencial para crear la constitución de una nación. Y entonces la verdad, si no mantenían la palabra, no mantuvieron la palabra los gobernantes, entonces tampoco iban a poder aspirar a ser discípulos. Pero la verdad es lo que te iba a hacer libre, te iba a dar la libertad. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Elohim, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Darte palabra de salvación para tu vida. Que tú tengas la capacidad de aprender de la palabra de Dios, de escudriñarla, de desglosarla poquito a poco y aprenderla, escudriñarla, atesorarla en tu corazón, con el fin de que pueda ser corregido, instruido en justicia. Esto hace que los hombres de Dios, que el hombre de Dios sea perfecto. Y en esto es que estamos caminando. Reconozco de que un gobernante, pues,
le importa el aspecto político, pero no está rigiéndose por el aspecto bíblico que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios desde mucho tiempo prohíbe terminantemente el homosexualismo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y la misión del hombre, de un hombre de Dios, es prepararlo en perfección para íntegramente pasar a hacer todas sus obras en bien, todas buenas obras. Ahora bien, fíjate, ¿cuál es reitero aquí, cuál es la posición de la Tanaj, de la Biblia, en relación a la homosexualidad? Entendamos de que todo tipo de enseñanza y práctica debe alinearse con la Tanaj, con la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. Hay diferentes opiniones, sí, lo entiendo, en una relación estrecha entre las tradiciones, las razones y las experiencias. Tres aspectos distintos. En la actualidad hay iglesias corruptas. Estas subordinan las tradiciones, las razones y las experiencias. Son pagadas. ¿Cómo lo hacen? Adaptando estas cosas a las Sagradas Escrituras. O sea, ellos no se adaptan a las Sagradas Escrituras, sino toman las Sagradas Escrituras y la adaptan a la forma de pensamiento de ellos. Es por esto que sucede esto que hoy en día se está manifestando, que se están aprobando leyes y condiciones y todo tipo de cosas, aprobando una ley prohibida ante los ojos de Dios. Ellos, ¿qué es lo que pasa? Que estas iglesias mantienen una perspectiva o una visión totalmente cristiana. Y de esta forma lo que hacen es pervertir las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Cuando ejercen la subordinación. Cuando usted agarra y usted paga para obtener algo, que sea aprobado algo. Mira, aquí en Estados Unidos se están viendo tantas cosas. Se están viendo iglesias bautistas, iglesias apostólicas inclusive, que están ahora con la bandera homosexual afuera, apoyando el homosexualismo porque el presidente, el gobernante lo apoyó. Hermano, ¿qué es eso? Eso no es una cosa coherente ante los ojos de Dios. Y lo más delicado del caso es que tú te pones a ver la bandera, los colores que dominan en la bandera de el homosexualismo, o la bandera gay, como se le dice acá, son los mismos colores que tiene, con alguna variación, casi los mismos colores que tiene el arco del pacto que Elohim hace con Noé. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo lleva a eso? Pero eso es otro tema más profundo. El problema es que toda la verdad es siempre válida. Siempre te van a hablar con la verdad. Toda la verdad es válida, siempre y cuando se ajuste a la palabra de Dios. Levítico capítulo 18, verso 22. Y aquí empieza lo fulminante de este tema. Vamos a dejarlo aquí en breve y ya vamos a regresar con más de este poderoso tema del día de hoy. Un hombre o una mujer. Quedamos en Levítico capítulo 18, verso 22. Vayan buscándolo en sus Biblias y ya regresamos con más.